Hola con todos, en este video tutorial explicaremos las tres leyes de Isaac Newton. Bien, la primera ley de Isaac Newton también es llamada como la ley de la inercia. Lo que nos dice en su concepto general o en la teoría es que todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Esto nos quiere decir que los cuerpos van a tratar de conservar el estado original en el cual se encuentran. Esto quiere decir que si el cuerpo está en reposo, va a tratar de seguir en su reposo, a menos que una fuerza neta externa actúe sobre él. Decimos neta porque a veces puede ser o referirse a un conjunto de fuerzas, y la sumatoria de todas estas fuerzas nos da como resultado la neta. ¿Ok? Tenemos un ejemplo, el cual es práctico de la vida diaria, en el cual tenemos un lápiz sobre un escritorio. El lápiz se mantendrá en este mismo lugar hasta que algo externo lo mueva. Y otro ejemplo básico puede ser cuando nos encontramos en un automóvil y se aplican los frenos. Nuestro cuerpo va a tender a seguir el movimiento hacia adelante, es decir, resistiéndose a detenerse. Bien, ahora tenemos un ejemplo que describe en sí lo que es la primera ley de Newton, o también llamada la ley de la inercia, como ya habíamos visto. Tenemos el ejemplo de una camioneta donde en su parte trasera existen unas cajas, las cuales no están sujetadas con ninguna cuerda ni con ningún objeto. ¿Ok? Cuando la camioneta se encuentra en reposo y quiere seguir un movimiento, las cajas tienden a realizar el siguiente movimiento. ¿Ok? Es decir, que la caja va a querer continuar en reposo y se resiste al arranque de la camioneta. La caja se irá hacia atrás por este movimiento. En su defecto, cuando la camioneta ya se encuentre en movimiento y exista un frenado de la misma, las cajas tenderán a tener este tipo de movimiento, es decir, lo opuesto. Con esto podemos afirmar la ley de Newton, la primera ley de Newton. Ahora hablaremos de la segunda ley de Newton, o también llamada la ley del movimiento. Como concepto general nos dice que cuando una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración que tiene la misma orientación de la fuerza. Tal aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esto como un concepto general. Para realizar la explicación lo haremos de manera gráfica. Bien, ahora tenemos dos bloques con la misma masa y en ellos vamos a aplicar dos fuerzas netas de diferente magnitud. Aquí aplicaremos una fuerza neta pequeña en el bloque del lado izquierdo y en el bloque del lado derecho una fuerza neta grande, como podemos observar. Entonces las fuerzas provocan movimiento. Exactamente. Bien, si la fuerza pequeña actúa sobre el bloque de la izquierda, va a provocar en él una aceleración pequeña, y con ello lo mismo sucederá en el bloque del lado derecho con una aceleración mayor. Bien, podemos observar que tanto la fuerza como la aceleración son vectores con la misma orientación y el mismo sentido, tal y como se establecía en el concepto general. Con ello podemos establecer que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza cuando la masa permanece constante. Bien, ahora tenemos dos bloques con masa diferente, como podemos observar, pero están sometidos a la misma fuerza neta o a una fuerza constante. Bien, entonces, en el primer caso tenemos que la fuerza aplicada al bloque nos va a generar una aceleración considerablemente
mayor con respecto al bloque del lado derecho. Es decir, que el bloque de mayor masa provoca una aceleración pequeña o de poca magnitud. Es decir, que la aceleración es inversamente proporcional a la masa cuando la fuerza permanece constante. Con ello, podemos obtener la siguiente fórmula, la cual nos dice que el vector aceleración es igual a la fuerza o al vector fuerza dividido para la masa, el cual es un valor escalar. Que la fuerza o la sumatoria de las fuerzas es igual a la aceleración, al vector aceleración por su masa, estableciendo la segunda ley de Newton o la fórmula que deberíamos tomar en cuenta. La tercera ley de Newton es sobre la ley de la acción y la reacción. Y el concepto básico o fundamental nos dice que cuando un cuerpo 1 ejerce una fuerza, es decir, una acción sobre un cuerpo 2, este reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario, aplicada sobre el cuerpo 1. Lo que nos quiere decir es que cuando se ejerce una acción de un cuerpo 1 hacia un cuerpo 2, entonces el cuerpo 2 reacciona hacia el cuerpo 1 con una fuerza del mismo valor e igual dirección, pero con un sentido contrario. Bien, la explicación la realizaremos gráficamente. Como podemos observar, un cuerpo que está en contacto con otro cuerpo. El cuerpo 1 ejerce una fuerza hacia el cuerpo 2. Lo mismo realiza el cuerpo 2 hacia el 1, ¿ok? Pero que tiene la misma magnitud. Ambos vectores estarían contenidos en líneas que son paralelas, es decir, la misma dirección, pero sentido contrario, tal y cual lo decía en el concepto general. Bien, para ello se establece la fórmula que podemos ver en pantalla, el cual el signo establece que son de sentido contrario. Como podemos ver, la fuerza aplicada 1, 2 tiene signo positivo y la fuerza aplicada de 2 hacia 1 es negativa. Es decir, el sentido contrario, como ya lo había dicho anteriormente. Bien, hay que diferenciar dos fuerzas en la tercera ley de Newton, que son muy importantes, la cual es la fuerza de contacto y la fuerza de campo. En cuanto a lo que tiene que ver a la fuerza de contacto, se requiere que exista un contacto físico de dos cuerpos, ¿ok? En este caso, el bloque ejerce una acción sobre el suelo y el suelo le responde de igual manera o con una igual magnitud, pero de sentido contrario. Podemos hablar del peso y la normal en este caso, ¿ok? El peso en el caso de la fuerza que se está ejerciendo del bloque hacia el suelo y la normal viceversa, ¿ok? Bien, ahora hablaremos también de las fuerzas de campo, las cuales no exigen un contacto físico. Como podemos ver, tenemos a la Tierra y a la Luna. Entre estas dos hay una fuerza llamada fuerza de atracción gravitacional. Lo mismo sucede con un imán, el cual experimenta fuerzas de atracción y repulsión. ¿Ok? Eso sería en cuanto a las tres leyes de Newton. Muchas gracias.